los conceptos y las aplicaciones están siendo abstraídas, ¿no? Así que, bueno, vamos a recapitular. Y bueno, no olvidar también que el próximo lunes, del mismo modo, estarían realizando su primer examen, que normalmente realizo por Google Forms, pero eh, no sé si prefieren que se mantenga así o que pasemos a Moodle. Sobre Moodle, en varios semestres, bueno, las materias que hemos estado teniendo este tiempo en varios paralelos, ha habido una especie de consenso en que hay un riesgo, ¿no?, de que el sistema colapse una vez que todos quieren entregar el examen en el mismo momento. Es por eso que habíamos pasado a Google Forms. Y en Google Forms, obviamente, menos probable por la capacidad eh, que tiene esta plataforma. Y lo que se debe hacer es llenar un formulario, son preguntas de opción múltiple, y darle un botón de enviar antes de la hora que se va a señalar, ¿no? De cualquier modo, yo suelo enviar un mensaje a través del grupo de WhatsApp en esa fecha, durante la mañana, para que no olvidemos las recomendaciones que hemos dado desde el principio, ¿no? Que es que eh, cada quien debe asegurar, por lo menos en las fechas de examen, total estabilidad en cuanto a la conexión a Internet y contar también con un dispositivo eh, con la debida carga de energía y demás. O sea, en esas fechas en particular es imposible dar algún tipo de excusa si es que no se ha enviado el eh, examen, porque, como habíamos dicho, ¿no?, si bien la asistencia es libre, en esas dos fechas de los exámenes en particular es absolutamente necesario que cada quien se encargue de sus propios medios, ¿no? Así que, bueno, no sé si alguien quisiera abogar porque se dé un examen a través de Moodle, quisiera argumentar por esa vía, o prefiere que dejemos la resolución a través de Google Forms. Quedo atento ahí si es que alguien prefiere hacer algún cambio, y si no llegamos a un acuerdo, pues tendríamos que llevarlo a una votación, ¿no? Pero en general, y para mantener eh, por lo menos eh, para mantenernos libres de los riesgos que implican que todos manden sus exámenes en el mismo momento, si es que existiera este colapso del sistema, podríamos usar Google Forms, ¿no? Bueno, quedo atento. De todos modos, por defecto, nuevamente uso Google Forms, y también envío un formulario de prueba si es que nunca se ha tenido alguna experiencia con Google Forms, ¿no?, que es sumamente sencillo, pero eh, bueno, también por si alguien quiere hacer una prueba antes del examen, ¿no? Se lo estaría enviando el lunes en la mañana. Pero bueno, dicho eso, retomemos nuestro contenido, nuestro avance. Estábamos empezándonos a fijar en estos flujos libres porque decíamos que podrían haber algunas perspectivas que podrían enriquecer, ¿no?, nuestro entendimiento del desempeño de una empresa y de cómo las decisiones respecto a, ya sean internas, respecto a su futuro, respecto a su estrategia, respecto a las verticales en las que opera, si se mantienen o no se mantienen, son afectadas por este desempeño, y también desde un punto de vista externo, ¿no? Es decir, desde quienes les canalizan recursos, sean acreedores, propietarios o inversionistas de otra índole. Pero lo que teníamos que ya empezar a ver era la reflexión respecto a cómo podríamos encontrar algunos hallazgos significativos en las cifras que van apareciendo, ¿no?, en el estado de flujos de efectivo,
y sobre las cuales vamos haciendo estos cálculos adicionales. Aquí, por ejemplo, de acuerdo a lo que señalábamos, era más fácil de poder interpretar desde esta perspectiva gráfica que a la compañía de abajo era la que, por más de que tenía un resultado contable, un resultado de la gestión contable año tras año, que es ese resultado neto, muy por encima que la compañía que está arriba, podría estar en una situación más peligrosa, decíamos, ¿no? Porque ese flujo de actividades de operación eh, terminaba siendo negativo a pesar de que el resultado contable era positivo en todos los años. Y es más, se llegaba a sostener. Pero en el otro caso, fruto de los movimientos negativos de las inversiones adicionales en los activos y pasivos operativos, el flujo de actividades de operación terminaba cayendo y terminaba siendo negativo, ¿no? Ahora, si nos preguntamos por qué esos movimientos en activos y pasivos operativos podrían llegar a ser tan negativos, bueno, podrían surgir un montón de hipótesis, ¿no? Porque ese bloque está compuesto por las partidas normalmente vinculadas a la actividad principal de la empresa, ¿no? Las cuentas por cobrar comerciales, las cuentas por pagar comerciales, los inventarios, los ingresos diferidos, los gastos prepagados, también serían las obligaciones fiscales y sociales, también serían las previsiones para indemnizaciones, en fin, pero el hecho de que se esté negativizando año tras año implicaría que estamos estancando ahí un montón de efectivo, ¿no? Y habría que ver si eso se debe a que eh, lo vamos a ver con más profundidad en la siguiente parte, pero se podrían estar haciendo, perdón, se podrían estar haciendo ventas ficticias, se podrían estar haciendo adquisiciones de inventario demasiado altas, demasiado exigentes. Eh, Hay una práctica muy conocida, pero también polémica, que se llama channel stuffing, ¿no? Que es relleno de canal, sería una traducción directa, pero significa empezar a eh, distribuir una mayor cantidad de lotes de productos a los clientes habituales con tal de que luego se efectúe una devolución, pero es una devolución prepactada, digamos, y que en realidad lo que está haciendo es un poco hackear el sistema de reconocimiento de ingresos para que se puedan llegar a las metas de ventas de una empresa X, pero luego hay una devolución que se había anticipado, ¿no? Bueno, son todo tipo de prácticas que empiezan a reflejarse de esta manera y lo que debería hacer un analista es empezar a escudriñarlas, ¿no? Entonces, este segundo caso inferior estaría más por ese lado. En cambio, arriba, si bien los resultados netos no son significativos, vemos que el flujo de actividades de operación, que es el que normalmente quisiéramos que se encuentre consistentemente en términos positivos, eh, es el que nos refleja una mayor seguridad, ¿no? Una mayor confianza. Y algo que decíamos sobre la empresa superior también era que podría corresponder más a una compañía de capital intensivo, también se les llama intensiva de capital, precisamente porque hay una fuerte brecha entre el resultado neto y el resultado neto ajustado, fruto de estas partidas que no generan movimientos de efectivo. Y como decíamos, ahí las que suelen ser las principales partidas son la depreciación, la amortización. ¿Fruto de qué? De que la compañía esté en permanente reinversión, en permanente eh, colocación de recursos en ese concepto que habíamos dicho que eran inversiones de capital, CAPEX, ¿no? Entonces, una buena forma de cotejar lo que está en la parte superior tendría que ver con el ver reflejada la parte de inversiones de capital justamente, o por lo menos analizar cómo está compuesto el flujo de actividades de inversión para ver si existe consistencia, ¿no? Entonces, una empresa de capital intensivo debería estar permanentemente generando esa brecha porque significa que se están haciendo reinversiones, ¿no? Entonces, hay compañías
como en este caso, en las que no es tan preocupante que estén cercanas a una utilidad baja o incluso a una pérdida leve, porque su movimiento de efectivo más bien va a ser eh, propiciado, diríamos, por la devolución de esas partidas que no generan movimientos de efectivo para computar este resultado neto ajustado, ¿no? Y luego ir al flujo de actividades de operación. En ese caso lo que vemos es que en activos y pasivos operativos hay tanto montos positivos como negativos, que como habíamos visto, ¿no?, en los ejemplos podrían darse de diferentes formas. Entonces, hay por supuesto modelos de negocio donde es más consistente un movimiento en pasivos y activos operativos negativo o positivo, dependiendo también del momento, de la etapa del ciclo de vida de la empresa, ¿no? En una fase de crecimiento al menos, sí es válido que esto sea consistentemente negativo año tras año. ¿Por qué? Porque si uno quiere vender más, si uno quiere justamente dar cumplimiento a la planificación que ha realizado, tiene sentido que esté invirtiendo en más inventarios y deteniendo el efectivo durante un periodo determinado, durante un conjunto de años, donde también hay un crecimiento en las cuentas por cobrar. Pero si eso se mantiene en todo momento, bueno, pues deberíamos analizar las causas, ¿no? Así que eso es lo que habíamos revisado en cuanto a las perspectivas del flujo de efectivo, del flujo de efectivo libre, tanto de la firma como del patrimonio, ¿no? Y habíamos hecho un ejemplo para solamente cotejar que las dos formas tienen una equivalencia y que podrían haber muchas más que les dejaba ahí en el eh, libro de Excel de Moodle, que era la resolución del ejercicio 3, sino para poder ver que muchas veces hay una miopía, ¿no?, en cuanto a la distribución de dividendos o algunas decisiones que suelen tomarse a la ligera solamente por el término que está acá, que es distribuible, ¿no? Es el dueño, el empresario, preguntando cuánto puedo sacar de efectivo de la compañía sin ponerla en riesgo y podría eh, gastarme de repente o quiero comprarme alguna cosa, pero esta pregunta suele ser recurrente, ¿no?, entre los empresarios. Y normalmente hay confusiones porque como tratan de reducir en algunos casos todo a términos de utilidades, pueden haber hay algunos desafíos en cuanto a cómo plantear el tema de que son necesarias las inversiones de capital y también es necesario dar cumplimiento a los movimientos de la deuda, ¿no?, que como bien decía Geli el miércoles, ¿qué pasaría si fuera un monto positivo? ¿No? Si el movimiento neto de la deuda, Belén, si el movimiento neto de la deuda financiero bursátil fuera positivo. En este caso habría que tomar con pinzas las cosas, ¿no? Porque no porque estemos originando recursos a partir de fuentes de financiamiento o la emisión de instrumentos o de el canal que fuera, tendríamos que destinarlos a pagar dividendos. Más bien sería una decisión un poco absurda. Entonces, en general, lo que se va a pretender hacer es que esos flujos libres estén, de nuevo, ¿no?, en la medida de lo posible, permanentemente positivos, pero entendiendo que cada parte crítica, es decir, tanto las operaciones como las inversiones de capital, como la deuda, en el caso de eh, el flujo libre del patrimonio, y también algunos incorporan incluso los dividendos a estos cálculos, ¿no? Pero esto habría que justamente eh, cuestionarlo también porque justamente se hace el cómputo para ver si es que sería válido o no repartir los dividendos. Incluir los dividendos aquí como una carga más a los flujos libres implicaría que los dividendos se estarían convirtiendo en una obligación por parte de la empresa de recompensa con los dueños, ¿no? Siendo que los dueños tienen plena conciencia de que una empresa solo va a pagar dividendos comunes cuando
el desempeño lo haya posibilitado, ¿no? Entonces aquí es un tema de equilibrar un poco la perspectiva inmediata y futura de largo plazo para ver si es que corresponde o no ese pago de dividendos, ¿no? Y aquí entraríamos ya a ver algunos ejemplos finales, justamente en línea con su segunda actividad del miércoles, ¿no? Habíamos visto a Telecel como una empresa ejemplar en términos de los tres bloques del estado de flujos de efectivo, mantienen su flujo de actividades de operación en positivo, en momentos además que son críticos desde 2019, ¿no? Aunque para ellos probablemente haya sido una ventaja el tema de la pandemia por la cantidad de solicitudes de servicios y demás. Y en el lado del flujo de actividades de inversión, tendríamos también una demostración de que se están haciendo los esfuerzos necesarios para mantener la vanguardia, en ese caso me animaría a decir tecnológica, y también de licencias que estaba comentando ya preliminarmente el miércoles. Pero lo que habíamos indicado era que en esos tres bloques es difícil ver o es difícil segregar o desmenuzar algunas relaciones que podríamos ver de mejor forma abajo, ¿no? Es decir, si ahorita estuviéramos halagando estos niveles de inversión año tras año, probablemente tendríamos que constatar de que se trate de inversiones de capital que efectivamente vayan a respaldar el modelo de negocio en el largo plazo, ¿cierto? Porque ¿cuál sería el problema? ¿Qué pasaría si nos estuviéramos alegrando de que hay inversiones fuertes año tras año, pero todo el monto correspondiera a, no sé, inversiones permanentes, ¿no? Todo el monto correspondiera al valor llave, ¿no? Porque la empresa está haciendo fuertes adquisiciones de compañías, de startups, qué sé yo, en alguna otra parte. Entonces, si bien es importante que la empresa vaya explorando nuevas vetas de negocios a futuro, si la principal canalización de recursos se va a dar en el valor llave, pues estarían haciendo apuestas sumamente riesgosas, ¿no? Como Telecel. Entonces, lo que nos conviene es desmenuzar ese gráfico para poder indagar un poquito más en qué es lo que está pasando, ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, podemos constatar que aquí inversiones de capital, que está como CAPEX en gris, tiene una cercanía, ¿no? Con el valor que está aquí en flujo de actividades de inversión, el anaranjado de arriba. Voy a borrar esto para poder mostrarlo mejor. Aquí podríamos empezar a revisar la relación entre el flujo de actividades de inversión y el CAPEX como tal. Y vemos aquí, por ejemplo, que son 839 millones y de estos 839 millones, 809 corresponden a inversiones de capital, los demás son movimientos en otras actividades de inversión, pero nos lleva a comprobar que podemos estar tranquilos, ¿no? Que las inversiones se están realizando en los activos que precisamente obedecen al modelo y estrategia de la compañía. Por supuesto, no sin investigar un poco acerca de las decisiones, la calidad de las decisiones de esas inversiones de capital también, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Si se están haciendo inversiones en los mejores equipos o muchas veces la mejor tecnología no es necesariamente la última tecnología, ¿cierto? Esto es lo que se ve principalmente en el área de operaciones, pero la mejor tecnología es la que efectivamente podemos usar. Entonces, ¿qué pasaría si en una empresa ustedes ven que hay fuertes inversiones año tras año y son relacionadas con el modelo de negocio, es decir, son parte de las inversiones de capital críticas que deberían realizar esta empresa, pero resulta que están adquiriendo los equipos más sofisticados? Esto lo cuento de una experiencia que una vez nos transmitió un docente que era gerente general de Laravich y nos decía que justo sobre este tema una vez había cometido un error muy difícil de superar porque se había comprado una máquina
creo que de $2 millones o una cosa así, significativo el monto, para reemplazar a sus viejos offset. Entonces, más o menos estaba haciendo el cálculo de cuándo la empresa, porque era una importación desde Alemania, iba a tener la máquina lista para operar. Entonces, lo que había empezado él a eh, gestionar era el reemplazo, ¿no? Físico de las anteriores máquinas. Entonces las empezaron a desmantelar, las empezaron a desarmar, porque se supone que ya la nueva máquina iba a estar lista en poco tiempo. Habían venido ingenieros y técnicos para armarla y prepararla. Y efectivamente la máquina estaba lista para operar en el momento en el que se había prometido. Pero ¿cuál era el problema? No sé si a alguien se le ocurre cuál podría haber sido el problema. Si es que traes la máquina, la has pagado, ya la tienes armada y está operando. Claro, para la demostración fue muy bonito, ¿no? Lo que podía hacer esta nueva tecnología de punta y una serie de cosas. Pero lo que él no había tomado en cuenta era que justo al acabar el trabajo, los proveedores le preguntan, ahora solo necesitamos a los que van a operar la máquina para que los capacitemos. Eh, y el único requisito es que sepan o alemán o inglés perfecto, ¿no? Porque todos los manuales y toda la cuestión están o en inglés o en alemán. Entonces, para que aprendiesen, incluso habían cursos, ¿no? Que estaban incluidos en el precio y toda la cuestión, pero el problema era encontrar operarios que se fueran a hacer cargo de semejante monstruo que habían instalado, pero tomó mucho tiempo, más o menos unos 6 meses desde lo que nos contaba, hasta que la máquina recién pudo empezar a entrar a producción. Entonces, ese es un meollo aquí, ¿no? El tema de que, eh, sí, justo como llega en el chat, ¿no? No hay problema si prefiero mantenerse en el anonimato, pero ese es el problema de la frase mágica en operaciones en relación a la tecnología, ¿no? La tecnología no es siempre la más cara, no es siempre la más sofisticada, no es siempre eh, la que te venden, entre comillas, como mejor. Porque ese mejor está sujeto a varios elementos, ¿no? Entonces uno diría, pucha, pero yo en finanzas, ¿por qué tengo que ver de eso? Porque precisamente tú estás avalando la adquisición de tal o cual eh, eh, máquina, ¿no? O sea, tal o cual tecnología. Entonces, como tú sabes que esto es un tema de maximización de valor, ahí te vas dando cuenta de que esto pasa por decisiones mucho más complejas que eh, la parte a la que normalmente se asocia, ¿no? Y yo pienso reductivamente como del controlling diario, ¿no? Por supuesto está ahí siendo parte muy crítica, porque habíamos dicho, ¿no? Esta decisión, vuelvo a ilustrar, es como la adquisición de la máquina, no solamente va a pasar en cómo se registra y cuáles son los trámites y todo el tema burocrático de legalización y de la importación, sino también de que sea la mejor decisión posible dentro de las que podríamos tomar, ¿no? Así que, bueno, un primer pantallazo tiene que ver con esta eh, relación, ¿no? De que ahí hay 1.044 millones, aquí hay 1.032 millones, entonces estamos más o menos en línea con esa lógica de que las actividades de inversión deberían principalmente estar reflejando inversiones de capital. Lo propio pasaría con los flujos de actividades de financiamiento, ¿no? Porque aquí no se ve mucho, están los dividendos en celeste, pero también las deudas, ¿no? Entonces, como ven aquí en 2017, por ejemplo, o en 2015 también, eh, se han generado recursos a través de las deudas, del movimiento de deuda financiera bursátil, pero también se han pagado dividendos, ¿no? Entonces, lo que veíamos arriba, esto es lo que trataba de ilustrar el otro día, lo que vemos arriba es que este flujo de actividades de financiamiento en 2015 y en 2017 es un efecto neto, ¿no? Que están ahí sumando y restando distintos montos gruesos para cada partida, pero que en su efecto neto no nos lleva a ninguna eh, posibilidad más que de hacer hipótesis. Aquí abajo es donde podemos ya desmenuzar
y revisar ese tema. Creo que con este ejemplo, no sé si justo, con este ejemplo se ilustra lo que quiero mostrar. Nos fijaremos aquí en las actividades de financiamiento. Y creo que lo habíamos visto en una sesión anterior, cuando decíamos esas actividades de financiamiento podrían estar demostrando varias cosas, ¿no? Si nos fijamos arriba. La primera es que se trata de una empresa que está honrando, que está cumpliendo a cabalidad con sus obligaciones, con la devolución de deuda, ¿no? A sus acreedores o a sus inversionistas en títulos de deuda. También podrían ser, entre comillas, devoluciones de capital, ¿no? O sea, podrían ser reducciones del capital pagado que tiene una compañía del patrimonio, pero también desde un tercer componente de los más habituales podría ser el pago de dividendos. Y eso es justo lo que se refleja aquí abajo, ¿no? Porque si vemos ahí, el 100% de las actividades de financiamiento aquí resulta que son dividendos, ¿no? Los 59 millones de 2014 en la parte superior son los 59 millones en la parte inferior. Y lo propio en todos los casos, excepto el último, ¿no? Ahí tenemos el 2019. Acá, ¿no? Así que estoy. Ahí está. En 2019 tenemos el único flujo de actividades de financiamiento positivo. Y abajo resulta que no ha habido una diferencia con la cantidad de dividendos que se van a ir pagando año tras año, ¿no? En promedio tenemos 59, 65, 48, 61, 59 y también se han pagado 56 millones en 2019, a pesar de que ha sido el primer año, por lo menos dentro de los 6 que estamos reflejando en pantalla, en el que el flujo de actividades de operación ha sido negativo. Entonces, esto es a veces algo que hay que cuidar, ¿no? De que es algo frecuente, es algo común que el propietario, el dueño de una compañía, esté, entre comillas, acostumbrado a recibir cierto monto, ¿no? Y a veces hay un conflicto en justamente la explicación de por qué obedece más a un principio técnico el que no se pueda responder con el mismo monto en cierta gestión, porque precisamente el contexto ha cambiado, ¿no? Recuerdo también en una entidad de intermediación financiera, justo cuando se empezaron a regular las tasas, me parece que cuando ha entrado en vigencia el decreto de los créditos de vivienda social, donde claro, parte de la cartera del banco tenía que estar en una tasa entre 5,5, 6, 6,5, y ya no había permitido generar las utilidades y los flujos eh, acostumbrados, ¿no? Entre comillas. Entonces ahí había un problema en de alguna manera transmitir el hecho de que nos iba a costar, ¿no? Este año. Entonces es una cosa a veces como que de decir, bueno, puedo pagarte la misma cantidad de dividendos del año pasado, pero voy a poner en riesgo el no reemplazar este activo fijo que estaba ya en necesidad de reemplazo. Voy a tener que poner en riesgo estas otras adquisiciones de activos intangibles, que son derechos de marca, de licencias, de patentes, en fin. Y eso es algo que se va a reflejar mejor con los flujos libres, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, abajo, surge este primer conflicto, que es el que bien señalaba Jelly el otro día, ¿no? El flujo libre del patrimonio, en el último caso, es de 52 millones positivo, y se están pagando 56 millones. Ya de por sí hay un ligero excedente en relación a lo que el flujo libre nos da, pero es porque esta deuda ha entrado en vigencia. O sea, la empresa por primera vez ha prestado 89 millones. Si ustedes se fijan los balances históricos de esta empresa, no había deuda, ¿no? En todos los años. Pero ahora resulta que hay una canalización de 89 millones. Entonces el problema es, si este positivo lo incluimos en el flujo libre del patrimonio, entonces por supuesto vamos a tener una especie de respaldo para decir que sí, podríamos pagar ese monto de dividendos, pero el meollo está en que más bien esa deuda probablemente viene a paliar el hecho de que 2019, claro, si hacemos análisis histórico, en realidad no así todo el tiempo, ¿no? Pero por lo menos el último trimestre ha habido una afectación a
el desenvolvimiento normal de los negocios, ¿no? Por la convulsión sociopolítica. Entonces, esos temas también tienen que ser parte del análisis, ¿no? No podríamos agarrar y ser reductivos y decir, no, pues hay pandemia, entonces le voy a volver a exigir el mismo crecimiento al gerente de anteriores años, ¿no? No, eso es solamente miope y eso es un absurdo. Pero, bueno, en general lo que estamos viendo es que en la parte inferior tenemos un mayor nivel de desagregación para que nos transmita o nos ilustre nuevos elementos, ¿no? Aquí en Sofía, creo que no lo habíamos visto, pero es una compañía que en 2019, por ejemplo, uno tal vez hubiera anticipado que justo fruto de los problemas de fin de año que tuvimos, hubiera reducido su flujo de actividades de operación. Pero, bueno, se trata de una compañía que vende alimentos, ¿no? Bienes muy, muy básicos. Entonces, eso los ha llevado a incluso poder mantener el nivel respecto de 2016 y 2017. En 2018 sí hubo una reducción, habría que hacer una indagación de por qué, pero también se ven inversiones, ¿no? Actividades de inversión. Entonces, de nuevo, estos montos de actividades de inversión deberían verse cotejados con CAPEX, ¿no? Entonces vemos ahí que de estos 133 millones, el total corresponde a las inversiones de capital. Y lo propio en realidad en todas las otras gestiones, por lo que priorizamos. Significa que la compañía no está haciendo movimientos en alguna otra partida, ¿no? De activo no corriente, que no corresponde, por supuesto, al bloque de actividades de operación. Si hay una brecha, ahí vemos entre el resultado neto y flujo de actividades de operación, que es mayor en estos 2 años, pero la compañía también se limita, no paga dividendos. Y esto creo que lo podríamos ver mejor ilustrado con la ampliación de los detalles, ¿no? En cuanto a los flujos libres del patrimonio y de la firma. Están ahí uno en negativo y uno en positivo, aquí los dos en negativo, aquí uno muy cercano a cero y uno ligeramente en positivo, aquí sí están ambos en positivo, pero en 2018 vuelven a caer y en 2019 nuevamente, ¿no? Entonces hay que analizar aquí a temas un poco de gobierno corporativo. Sofía es una compañía familiar, entonces muchas veces en este tipo de empresas es una SRL además. El modo de recompensa que obtienen a veces los gerentes, que son al mismo tiempo los propietarios, se vincula, ¿no? A la remuneración mensual, que es muy significativa para esos bloques. Bueno, esa sería entonces la relación en la que desmenuzamos ya esos gráficos de el estado de flujos de efectivo con los elementos adicionales. Entonces, aquí creo que se ve mejor reflejada la idea de que solamente viendo o sea, ya se los he mostrado, pero solamente viendo las barras podrían diferenciar cuál es la compañía que tiene un mayor capital intensivo, por ejemplo, de cuál es la compañía que invierte más o que tiene la mayor parte de su activo invertido en activos fijos, activos de propiedad, planta y equipo. Y en general tendría que ser esta, ¿no? Por esa brecha justo que se genera entre el resultado neto, el resultado contable y el resultado neto ajustado, ¿no? Que está aquí en azul marino. Entonces, si bien el resultado neto, como en 2018, es de solamente 67 millones, el resultado neto ajustado es de 1.083 millones, o sea, son 1.000 millones de bolivianos más. Y como hemos visto, buena parte de eso es simplemente la depreciación de una gran cuantía de los activos con los que opera Telecel, que son activos fijos, ¿no? Entonces, tiene sentido que mientras más capital intensivo exija un modelo de negocio,
más fuerte también vaya a ser la depreciación en relación a varios otros elementos, y que por ende estas partidas que no generan movimientos de efectivo, como las que están acá, sean sumamente significativas, ¿no? Al respecto, una vez un estudiante hizo un comentario porque él trabajaba como analista en la FP Previsión, y me comentaba que le parecían poco confiables los flujos de cierta empresa que estaba muy asociada a YPFB, al campo del negocio petrolero, porque sus utilidades todos los años eran resultados negativos, ¿no? O sea, en realidad el resultado neto eran pérdida. Me decía, pero el flujo de actividades de operación sí llegaba a ser positivo por las depreciaciones. Entonces, en ese caso ya ustedes podían dar este punto de vista, ¿no? En el que en ese caso no habría mucho problema, habría por supuesto que revisar la posibilidad de recurrencia y sostenibilidad de sus ingresos a futuro, pero es normal, podríamos decir en ese caso, que el flujo de actividades de operación sea positivo debido a la devolución de las depreciaciones, ¿no? Y claro, en ese momento estaban sumamente preocupados sobre esos títulos en particular, porque resulta que YPFB le había dejado de pagar ya durante no sé cuántos meses a esa empresa. Entonces, claro, el flujo de actividades de operación todavía era positivo, pero lo iba a dejar de ser pronto si es que eh, la depreciación seguía siendo el único elemento que le devolvía a la pérdida contable la posibilidad de tener un flujo positivo, ¿no? Pero bueno, aquí en el otro caso, que es la INTI, vemos que hay una mayor eh, sincronía, ¿no? En 2018 habría la mayor brecha entre resultado neto y partidas que no generan movimiento de efectivo, pero en general, como se trata de una industria, como se trata de una empresa manufacturera, hay una mayor distribución de los activos, es decir, no solamente una fábrica requiere de activos fijos, sino también de activos invertidos en eh, inventarios, en cuentas por cobrar, en bueno, toda una serie de ítems, ¿no? También necesita cierto grado de liquidez. Esto lo vamos a revisar más adelante, pero en síntesis estos serían ya comportamientos de las distancias entre algunas empresas del medio. Eh, si vemos ahí también los movimientos en activos y pasivos operativos son principalmente negativos en INTI, ¿no? Muestra también, como decíamos, de una mayor rotación, una mayor dinámica en su modelo de negocio. En el caso, a ver, en este nuevo caso, ponía, al igual que en este ejemplo, cuál de las dos correspondería a una firma de capital intensivo, por ejemplo. No sé si alguien se anima. ¿Cuál es más probable que esté inmersa en un negocio de capital intensivo? Bueno, incluso una cosa que podría ayudar, como en este anterior caso, son los montos. Porque si bien Inti es, qué sé yo, la segunda empresa farmacéutica en Bolivia, tiene una historia de varias décadas, una posición muy fuertemente eh, establecida en el mercado, pues comparada con Telecel, es eh, una gran diferencia, ¿no? Entonces lo propio aquí. Eh, la que más correspondería a una firma de capital intensivo es esta que está abajo, es justamente YPFB Chaco, ¿no? Que si bien, como decimos, tiene algunos montos ahí de pérdida, su depreciación es la que le permite llegar a un flujo de actividades de operación positivo. Y esto, por supuesto, no significa que
no haya problema con que se mantenga en todo periodo en una pérdida contable, pero que sí puede tener distintas apreciaciones en relación a otras compañías. Por ejemplo, ahí Sofía está reflejando en los últimos 2 años una mayor brecha, pero también por estas exigencias que estábamos diciendo de este último tiempo. Habría que ver cómo les ha ido en el 2020, ¿no? Que es el año clave para descifrar realmente cuál ha sido el efecto de la pandemia. Pero si quisiéramos ahí el factor explicativo entre resultado neto y flujo de actividades de operación en el caso de YPF de Chaco, bueno, pues principalmente van a ser las partidas que no generan movimiento de efectivo. ¿Fruto de qué? Fruto de una fuerte depreciación, ¿no? Y en el caso de Sofía, lo que podemos ver es, de nuevo, ¿no? Montos que van en algunos casos positivos y negativos en el movimiento de activos y pasivos operativos, pero que en general no llegan a tener una brecha lo suficientemente fuerte. Entonces, eso es lo que hay que ver. Y por supuesto lo vamos a ir ampliando a otros modelos posibles, pero en general una compañía grande que requiere unas inversiones muy significativas, al mismo tiempo va a tener una expectativa mayor de rentabilidad, ¿no? A ver, aquí veamos otros detalles que tienen que ver en la relación de los dividendos pagados con el flujo de efectivo libre del patrimonio. ¿Qué vemos acá? Cuando el flujo libre ha sido relativamente bajo en comparación a los otros años, el dividendo también ha sido bajo, ¿no? Un flujo libre del patrimonio de 63 millones y lo que ha decidido esta compañía ha sido pagar 55 millones en dividendos. Ya cuando esto se ha incrementado a 296 millones, bueno, resulta que el dividendo ha llegado a ser casi del doble, ¿no? Esto es lo que habría que preguntarse, ¿por qué han hecho ese cambio tan brusco? Pero bueno, por lo menos hemos previsto que ese movimiento respalde de alguna forma la decisión, ¿no? Ya en 2016 esto tiene un poco más de consistencia, 310 contra 274, y en 2017 vuelve a ser un poco excesivo el dividendo, pero esto es lo que se quiere que se refleje, ¿no? Que el dividendo, mientras no haya algunos otros matices importantes, mantenga en consistencia con el flujo libre del patrimonio. En 2018 ni siquiera se llegan a ver porque son montos pequeños, pero se mantiene esta concordancia, ¿no? Eso es lo que habría que reflejar aquí. Y en 2019 directamente ya no se pagan dividendos, ¿no? Porque este flujo libre del patrimonio vuelve a ser negativo. Se prefiere ser más cautos y justamente explicar esto que estábamos señalando, ¿no? De que por criterios técnicos no se haga una recompensa a los propietarios en ciertas gestiones. Lo propio bajo, de cierta manera, excepto por el primer periodo, donde se han pagado un montón de dividendos, siendo que el flujo libre alcanzaba para 2.4, ¿no? Pero ya en 2015 y 2016, de alguna manera hay una concordancia, ¿no? Entre los 8 millones del flujo libre contra los 6.9 que se han pagado, y en 2016 han estado como que al mismo nivel, ¿no? 6.5 contra 6.9. Ya en 2017 esto se veía en caída a 3 millones, a 2 millones, ya un monto negativo. Entonces a partir ya de 2017 los dividendos se cortan. ¿Y se cortan por qué? Porque en el caso de abajo estamos viendo los tajivos. Y como hemos dicho, esto era un cambio entre la anterior gerencia y la nueva. ¿Y por qué la ponemos aquí al lado de Soboce? Por lo propio, ¿no? El cambio de dueño, o sea, el que vendió las acciones en Soboce luego fue dueño de los tajivos. Entonces aquí hay cierta concordancia en cuanto al cumplimiento de estos elementos, ¿no? Y finalmente creo que esto más para reflejarlo, además en comparación con el resultado neto. Aquí creo que también podría haber incluido eso, pero bueno, me acordé al final.
Y lo que se ve aquí es justamente una buena disciplina también, que demuestra mucha concordancia entre dividendos pagados y el flujo libre del patrimonio, ¿no? Es decir, cuando este es de 265 se pagan 157 millones, cuando este es de 217 se pagan 190 millones, cuando este sube a 342, en realidad el dividendo baja. Y esto, dependiendo de las perspectivas que uno suele tener de las empresas, que por supuesto son mucho más complejas, pero estamos yendo de a poco a tratar de entender o de discernir el desempeño esperado, va a tener justo una especie de anticipación a lo que viene a pasar después, ¿no? Hay una caída tanto en el resultado neto como en el flujo libre de patrimonio. El resultado neto cae a más de el 50%, y el flujo del patrimonio más o menos algo por ahí, ¿no? Y hasta 2017 se ve un pago de dividendos de 158 millones. Ya en el siguiente año sigue habiendo utilidad, si se fijan acá, sigue habiendo resultado neto, es decir, en todos los años la compañía ha tenido una utilidad, ha tenido un resultado neto positivo. Pero a partir de 2018 deja de pagar dividendos, es decir, pero paga una cifra paupérrima en relación a los años anteriores, paga 1.500.000. ¿Por qué? Porque esto ya se vuelve significativamente negativo. Y en esta última gestión incluso hay algo que es muy curioso en los estados financieros, que seguramente se pueden dar cuenta de ello, pero vuelve a ser este monto muy, muy negativo en comparación a 2014, a 2016 por lo menos, incluido 2017, pero se vuelve a decidir tener esta decisión con los dividendos, ¿no? En el último caso, lo propio. Tenemos utilidades año tras año, incluso en 2019, pero aquí creo que se refleja mejor este efecto, ¿no? El flujo libre del patrimonio en 2014 es de 18 millones, se decide repartir 14 en dividendos. El 2015, el resultado neto casi se duplica, bueno, en realidad llega a ser casi 1.8, 1.9 veces la utilidad del año anterior, y sin embargo se decide no repartir dividendos, ¿no? ¿Por qué? Porque la reducción en el flujo libre del patrimonio llega a ser bastante drástica, ¿no? Es decir, solamente 4 millones que estarían cercanos a cero, entonces la empresa decide ser cauta en ese sentido. Y en el año 2016, si bien siguen habiendo utilidades, el resultado neto baja un montón, de todos modos se mantiene la decisión de no repartir dividendos. ¿Por qué? Porque aquí hay nuevamente una buena consistencia, ¿no? Un buen reflejo de consistencia con el flujo libre de los dueños. Ya en el 2017, a pesar de que el resultado neto vuelve a subir, el criterio vuelve a ser el flujo libre del patrimonio, ¿no? Que se vuelve a convertir en un flujo de 13 millones positivo y se deciden repartir 4, lo cual suena bastante sensato, ¿no? Y bueno, ya en los siguientes años esto vuelve a ser concordante, digamos, entre estos dos números, ¿no? Ya en el último hay incluso un origen de 34 millones aquí y solamente se pagan 2 millones, a pesar de que también hay una utilidad de 14 millones. Bueno, aquí lo que se ve es que se obedece nomás al segundo criterio más que al primero, ¿no? Por supuesto, esto es mucho más amplio, mucho más complejo y se tienen que incorporar más matices, pero ya de por sí estamos viendo de que hay eh, varios casos en los que esta concordancia es visible, ¿no? Ah, bueno, y ahí están los nombres, además, pensé que no los había puesto, pero bueno, abajo es Toyosa y arriba es Pancesa. En este caso de arriba, por ejemplo, los últimos estados financieros van a ser los más interesantes porque, como todos sabemos, Pancesa está eh, en problemas, ¿no? Pancesa está atravesando un momento crítico porque, por último, ¿quién es el dueño de Pancesa? Son tres instituciones, ¿no? Son la Universidad de San Francisco Javier,
gobierno autónomo municipal de Sucre y el gobierno autónomo departamental de Chuquisaca. Entonces, como además ahí hay temas políticos, ahí hay temas eh, de decisiones que se vuelven más conflictivas de lo que sería normalmente en una gestión técnica. Eh, Muchos le achacan, por ejemplo, a la compañía el no haber empezado eh, estas inversiones que realizaron en nuevas plantas antes de que Itacamba entre al mercado, ¿no? Porque Itacamba empezó a sonar con fuerza en una de las regiones que está haciendo más eh, fuerte uso, ¿no?, de infraestructura pública y demás en los últimos años. Entonces, bueno, todo va a tener que verse en conexión con lo demás, pero estas serían algunas de las relaciones que revisaríamos con estos conceptos de eh, flujos libres. No sé si hasta acá habría alguna consulta o algún comentario. Bien, bueno, y para finalizar, solamente revisar, que de alguna forma ya lo hemos hecho, ¿no? Pero aquí habrían veamos este, aquí habrían algunos informes que si bien obedecen a este propósito, como vamos a ver más adelante, el propósito o el para quién se está realizando el trabajo va a influir también, ¿no?, en el tipo de indagación que realicemos. Entonces, este es un informe de calificación de riesgo sobre las emisiones de SOBOSE. Y bueno, al principio hay este resumen de información financiera que compara los últimos dos periodos, porque este no es el último, es el de marzo del año pasado, seguramente ya tendremos el nuevo. Pero aquí hay un resumen de estos montos, ¿no?, de lo que hemos ido revisando un poco. Pues primero están los ingresos, luego el EBITDA, luego cuánto representa en margen este EBITDA, que decíamos, ¿no?, la aproximación, el parangón más simple de intentar acercarse al flujo, pero también están el flujo generado por las operaciones, que si mal no recuerdo a esa lo maneja como el resultado neto ajustado en lo que nosotros hemos ido viendo, eh, y que para pasar al flujo de actividades de operación tendríamos que incorporarle los movimientos en activos y pasivos operativos, pero también está aquí el flujo de fondos libre que ellos denominan, y aquí también lo computan incluyendo, como decía, los dividendos en algún caso. Aquí está la liquidez y algunos cómputos sobre la deuda, ¿no?, porque claro, principalmente ese es el elemento sobre el que quieren opinar, ¿no? Si es que la empresa va a estar en la posibilidad de cumplir con sus obligaciones con los inversionistas, con los eh, acreedores y demás, ¿no? Entonces aquí hay una descripción de cuáles son los factores clave en esta calificación, ¿no? Desempeño afectado por reducción en ventas y margen. Claro, lo que dice aquí en el primer párrafo introductorio es que frente al evento de la pandemia por coronavirus se considera que las operaciones de SOBOSE podrían sufrir importantes efectos por la interrupción de la actividad económica y demás. Todo el informe se basa en eso, ¿no?, en computar esos numeritos que vamos a ir viendo también ya en la segunda parte, pero interpretarlos, ¿no?, y llevarlos a un término de analizar, de dar algún tipo de criterio respecto a qué se puede esperar, ¿no? Aquí, por ejemplo, el mercado muestra mayor competencia. Justo esto que decía, ¿no?, luego del ingreso de la nueva planta de producción de Itacamba y las expansiones programadas de Sobos y Fancesa, el mercado de cemento representa mayor competencia. Esto puede implicar que no necesariamente uno llegue a los niveles de ventas que esperaba, ¿no? Incremento del endeudamiento estructural por inversiones, perfil de liquidez razonable. Entonces, todos estos párrafos que están aquí son la interpretación de los numeritos, pero que ahora solamente quisiera llevar a los términos de flujos, ¿no?, que es lo que estamos viendo.
Y, por ejemplo, también refleja cuál es el tamaño de la deuda de la empresa en relación al flujo de actividades de operación, que le denomina FCO, ¿no? Ahí habíamos dicho, no hay que, digamos, solemnizar que se use exactamente el mismo nombre, porque vamos a ver que en todos los casos eso puede variar, pero hay algunos eh, patrones más en el sentido interpretativo, y hay unas gráficas de deuda. Esto es lo que vamos a revisar nosotros más adelante. Bueno, lo que quiero ir es a esto, ¿no? Que es para poder saber si es que una compañía va a estar en posibilidad de cumplir con las devoluciones de capital, las amortizaciones que se ha comprometido a hacer en el futuro. Bueno, una buena señal de partida es esto que hemos estado revisando, ¿no? Si es que ha generado en el pasado los flujos de efectivo que se esperaban, y por ende si es que va a alcanzar a tener el suficiente dinero como para poder honrar eso, ¿no? Entonces, aquí pone un pequeño párrafo, dice el flujo generado por las operaciones, esto de nuevo, ¿no? Sería una versión de nuestro resultado neto ajustado, porque dice, en diciembre de 2019 fue de 148.6 millones. Y el incremento en cuentas por cobrar dio lugar a una variación negativa de 38 millones del capital de operaciones. Este capital de operaciones era, como les decía, creo en la anterior sesión, una versión ya un poquito eh, desgastada del movimiento neto en activos y pasivos operativos, porque al capital de operaciones simplemente se le atribuía la porción de corto plazo. Muchos libros van a encontrar que se trata como el activo corriente menos el pasivo corriente y ya. Pero como habíamos visto, y en algunos casos se los he mostrado, hay porciones no corrientes que podrían corresponder debidamente a las actividades de operación, ¿no? Pero bueno, aquí lo que está diciendo es que había una variación negativa de 38 millones en ese monto de cuentas por cobrar, y esto dado como resultado un flujo de caja operativo. Este ya sería nuestra versión del flujo de actividades de operación de 110 millones, ¿no? Las inversiones en activos fijos de la empresa han totalizado 86.7 millones. Eso que está aquí abajo como CAPEX, ¿no? Inversiones de capital o CAPEX, dice aquí son 86.7 millones, y se han realizado distribuciones de dividendos por 58 mil, lo cual al dar un flujo de fondos libre, esto es lo que principalmente nos fijamos a este nivel de 19.6 millones, porque claro, si queremos saber si la compañía puede responder a sus obligaciones, vamos a tener que mirar cuál es su capacidad de fondos. Entonces lo que hacen es algo similar a lo que hemos hecho, solo que aquí la diferencia radicaría en que están incluidos los dividendos comunes en el cálculo de flujo de fondos libre, porque aquí no hay una separación entre un flujo de fondos libre de la firma o del patrimonio, es decir, de toda la estructura de capital o de solamente los dueños. Entonces, una especie de síntesis, aunque en algunos textos, en algunos autores, se da de esta forma, ¿no? Es como que aquí este flujo de fondos libre que estoy mostrando en 2016, en realidad está afectado por este monto de dividendos comunes. Es decir, tomamos el FEAO, directamente no consideramos los gastos financieros, los intereses, y incluimos las inversiones de capital, el CAPEX, y además incluimos este monto de dividendos comunes, que sería ya prácticamente como una cosa que se asume, ¿no? Que va a entregar o a pagar la firma. Así que, bueno, hasta ahí. Luego se compara esto con ¿qué? Con los niveles de endeudamiento, ¿no? Y en función a eso se dirá. Y más abajo, como antesala lo que ya va a venir después, aunque lo vamos a retomar, está el perfil de la compañía, ¿no? Algunos factores que podrían incluso llegar a considerarse cualitativos o que no son necesariamente números, ¿no?
Por ejemplo, las distribuciones de ventas, cómo está el mercado del cemento, cuál es el tipo de producto que se vende más, que se vende menos. Todo esto es parte de un informe de calificación de riesgo. Y como vemos, casi al final están los numeritos y las cifras y los montos, pero son simplemente un anexo. ¿Por qué? Porque en realidad estos son los datos, los insumos que usamos para reflejar todo lo que está en la parte superior. Veremos de La Paz, por ejemplo. Esta es la distribuidora de electricidad de La Paz, lo propio, ¿no? Los datos más relevantes. Y aquí su desempeño de flujo de caja. Entonces, este creo que incluso se asemejan colores al nuestro, ¿no? Pero bueno, aquí estaría un flujo generado por las operaciones, luego un flujo de caja operativo y el CAPEX, dividendos comunes y flujo de fondos libre. ¿Para qué? Para dar paso a la posibilidad de emitir un criterio, una opinión respecto a su nivel de endeudamiento. Y aquí, claro, algunos matices, ¿no?, de cómo funciona este modelo de negocios. Es sumamente importante en términos de decisiones en administración financiera porque van a englobar muchas más cosas que solamente los números, ¿no? Eso es algo que a veces no se toma muy en cuenta, ¿no? Como que hay un cierre a solamente ciertos temas. Y creo que habíamos visto el otro día un poco de Telecel, que nuevamente aparece acá como respaldando lo que nosotros ya habíamos revisado, porque esto es un buen desempeño. Y aquí incluso cambia, ¿no?, lo que veíamos en relación a Soboce. En Soboce se decía algo como que se va a ver afectada la empresa. Está acá, ¿no? Se considera que las operaciones de Soboce podrían sufrir importantes efectos por la interrupción de la actividad económica regular, claro, pero en Telecel es distinto, ¿no? Se considera que las operaciones de Telecel no serían interrumpidas, aunque pueda darse aquí un doble, aunque pueda darse algún impacto en la generación del flujo operativo por mayores cuentas por cobrar, ¿no? La importancia del servicio podría dar lugar a medidas de soporte que podrían ser coordinadas por las autoridades. Esto también podría ser un riesgo, ¿no? Agarrar y decir, no, tú eres una empresa crítica para el desenvolvimiento normal de las actividades cotidianas de la sociedad, entonces, no sé, eh, no le vas a cobrar a tus clientes, ¿no? O algo más duro, te expropio, ¿no? Entonces, en un país como el nuestro, son cosas que hay que considerar. Pero bueno, en fin, estos serían algunos ejemplitos para que hemos hecho toda esta parte de interpretación, de graficar también, que es eh, parte de facilitar el análisis, ¿no?, de todos estos negocios. No sé si habrá algún comentario hasta acá, alguna pregunta de repente. Listo, te corto. Bueno, entonces pasemos a revisar los ejercicios que habían dejado y sobre eran 8 sobre estos ejercicios. Espero que hayan podido resolverlos y si es que no, ahora sería un buen momento para despejar dudas, aunque como les decía, ya de todos modos hemos subido esta hoja de resolución y considerando que el miércoles tienen actividad y el lunes ya sería su examen, eh, sería bueno despejar cualquier consulta, ¿no? Voy a poner esto acá, pero los escucho.
Buenas tardes, licenciado. Adelante, Albina. Albina y luego Geli. Sí, por favor, ¿en qué partes específicamente van a entrar al examen? Por favor, licenciado, con el dato. Bueno, todo lo que hayamos visto, ¿no? Desde el principio. Eh, Como hemos partido por las bases conceptuales de la administración financiera, todo lo que fue una eh, temática introductoria, hasta estos ejercicios, ¿no? De flujos de efectivo y del estado de flujos de efectivo, que como les decía, son ejercicios más puntuales porque es muy difícil que uno pueda agarrar y preguntarles algo muy, muy extenso. Tendrían que desarrollarlo a través de una hoja de Excel y no hay mucha forma de corroborar ahí el tema de la resolución propia, ¿no? Así que son principalmente preguntas como las que hemos hecho en algún momento de opción múltiple, eh, yendo al cómputo concreto de alguna cosa. Así que básense mucho también en sus dos actividades, ¿no? En las que han resuelto, tanto en el ejercicio del estado de flujos de efectivos de Itacama, entonces ahí podríamos poner alguna de las cuentas, ¿no? Si tengo esto de saldo inicial y tengo esto de saldo final y el cargo por depreciación en el estado de resultados así de tantos, cuál es el movimiento de efectivo en propiedad, planta y equipo, por ejemplo, ¿no? O lo propio podría ser en cuál es el movimiento de efectivo en inventarios, si eh, ha habido esta previsión para obsolescencia, ha habido este saldo al inicio y este saldo al final. O al revés también, ¿no? Si este ha sido el monto de efectivo, de movimiento neto de efectivo en cuentas por cobrar comerciales, esta ha sido la previsión para incobrabilidad y este es el saldo final, ¿cuánto tenía al inicio, por ejemplo? Entonces es la forma en la que eh, podemos revisar que está abstraído el concepto principalmente, ¿no? Así que esa es la lógica que se suele aplicar. No sé si está más claro así o habría alguna otra inquietud. No, gracias, licenciado. Ok, adelante, Kelly. Licenciado, buenas tardes. Bueno, yo estaba intentando hacer el primer ejercicio, pero he tenido algunas trabas Ya. porque en el FEAO no Uh -huh. encuentro, en el directo no encuentro los pagos a proveedores o cómo podría sacar esa cuenta. Ya. Bueno, en realidad en el primer ejercicio no hay mucha, es decir, no hay datos sobre la compañía en cuestión, ¿no? Entonces lo que vamos a tener que hacer es simplemente basarnos en el costo de lo vendido, este costo de ventas que está acá. Porque hay partidas tanto del estado de resultados como del balance general, ¿no? A la izquierda están las del estado de resultados y aquí a la derecha varias partidas del balance. Entonces, para estos pagos nos vamos a imaginar que son proveedores porque no tenemos claridad respecto al modelo de negocio, pero va a ser de nuevo el costo de ventas ajustado por existencias y por cuentas por pagar. Y aquí, de acuerdo a lo que tengo, son 3.588 de pagos a proveedores. No sé si está más claro en ese caso. Sí, bueno, entonces lo voy a revisar bien. Igual también tenía otra consulta. Sí. En los gastos administrativos, Uh -huh. así me sale menos 1.418, pero en los Sí. gastos de comercialización solo he tomado la cuenta de gastos de comercialización, pero no sé qué Sí. otras cuentas más podría tomar en cuenta. Sí, de nuevo, lo que he hecho es correcto en base a la información con la que cuentas, ¿no? Esa es una premisa que hay que cumplir porque no podríamos escudriñar al nivel en el que podríamos separar, ¿no? Exactamente qué le corresponde a qué, o con qué partidas específicas del balance podríamos ajustar estas del estado
resultados. Y esto, por supuesto, viene de una lógica un poco de cierre cognitivo, de cómo se configuran. Todavía hasta hoy no hay debates de cómo podría mejorarse o ampliarse la perspectiva de estos montos para tener alguna vinculación más directa. Pero tanto en comercialización como en logísticos, no, pues no hay forma de saber exactamente si es que podrían haber aquí transacciones que corresponden a eh, otro monto, ¿no? A otro bloque. Pero bueno, trabajamos con lo que tenemos. Muchas veces no contamos con toda la información que quisiéramos de las empresas. Así que esto me recuerdo a un oficial de crédito que decía eso, ¿no? Incluso tienes que tener ahí una especie de intuición para ver si el que te está solicitando el crédito, más allá de que todo lo que está presentando es pues es válido, ¿no? Es confiable, es verídico. Incluso decía, por más de que te presente un dictamen, digamos, de auditor independiente, no necesariamente va a ser algo que sea suficiente, ¿no? Pero, en fin, el flujo de actividades de operación debería haber sido 584. Si alguien más ha llegado a eso, estaríamos muy bien. Pero aquí lo que se refleja es que pueden hacerlo tanto por esta vía indirecta como por esta vía directa, ¿no? ¿Qué otras consultas habría, Angeli? No, bueno, no, Lisa, lo voy a revisar bien con la resolución porque a mí me salía 540. Quizá creo que 540. no he tomado en cuenta todas las variables. Sí, aquí había alguna, por ejemplo, como los dividendos, que directamente no habría que tomarlo en Que cuenta, ¿no? Porque estamos haciendo... no he tomado está un poco recortado, Kelly, no sé si es... sí, Ahora a creo que está ver. mejor. Ah, no, es que el licenciado le decía que tal vez igual en otras cuentas, en otros pagos, a mí me sale 134 porque solo he tomado eh, otros egresos y cuentas por pagar. Y Ah, ya. no sé si también ahí también ingresaría otros pasivos. Sí, en realidad, en vez de esas cuentas por pagar que colocaste ahí, deberían ser los otros pasivos a corto plazo. Porque las cuentas por pagar, no olvidemos que están asociadas a los proveedores, ¿no? Tal vez aquí sería necesario complementar con cuentas por cobrar o por pagar comerciales, pero en general, las que aparecen como cuentas por cobrar o por pagar, en términos explícitos, son las atribuibles a las operaciones, ¿no? A las comerciales. Entonces es eso, es usar estas cuentas, eh, otros pasivos a corto plazo, en vez de las cuentas por pagar, y con eso vas a tener los otros pagos. Estoy bien, gracias. Ok. No sé si habrían algunas dudas más. Bueno, en general, aquí también había algo que suele aparecer en los exámenes, ¿no? Los registros de ciertas transacciones eh, de alguna empresa y cuáles serían sus efectos en cada uno de estos bloques del estado de flujos de efectivo. Bueno, ahí lo primero que hay que hacer es separar, ¿no? ¿Qué corresponde a qué?
cuáles son las transacciones que corresponden a cada uno de estos componentes del estado de flujos de efectivo. Incluso una transacción podría afectar en distintos momentos, obviamente, pero a dos de los componentes, como creo que poníamos en algún momento, ¿no? Una compañía se financia un préstamo bancario de 10.000 para pagar a sus empleados. Entonces, si pagar a sus empleados es una actividad de operación y ese obtiene un préstamo, es una actividad de financiamiento. La actividad de financiamiento origina 10.000, origina más 10, y la actividad de operación destina ese monto a el pago de sueldos, ¿no? Entonces es un menos 10 aquí, menos 10 aquí y más 10 acá. Y bueno, lo que hay que revisar y tener en claro es cómo funciona ese pequeño mapa que teníamos en las diapositivas, que de todos modos no hay que tomarlo como tallado en piedra, ¿no? Es algo que, como decíamos muchas veces, las empresas suelen interpretar de diferentes formas. Incluso si han revisado la resolución de su primera actividad, y les mostraba que era Itacamba estaba tomando, eso sí me costaría analizar cómo podría ser una actividad de operación. No sé si habría un buen argumento o es más un tema de que así siempre se ha manejado y que no ha habido una intención de cambio, por ponerlo, entre comillas, pero los activos intangibles estaban en la actividad de operación. Y esto obviamente podría ser cuestionable. Pero, en fin, por lo menos en el marco en el que hemos tratado de reflejar el tema reflexivo siempre, esperemos que todo esté bien hasta ahí. Bueno, no sé entonces si habría alguna otra consulta, comentario. El día miércoles directamente a Moodle para la actividad. Y el día lunes, en la mañana, imagino, voy a enviar un mensaje de texto a través del grupo de WhatsApp con las recomendaciones que las hemos dicho desde el inicio de la materia, pero las reiteramos ahí y van a tener también un link para probar la plataforma de Google Forms. Por favor, eso sí, no lo olviden. Tienen que darle al botón de enviar antes de la hora indicada, que en su caso son las 6 de la tarde, son las 17:59, porque caso contrario su examen no se va a recibir y no va a haber ninguna posibilidad de digamos hacer valer ese examen si es que no se ha enviado hasta la fecha o hasta la hora, mejor dicho, que se ha solicitado. Bueno, de todos modos, quedo atento al correo si es que surge alguna duda y bueno, el mayor de los éxitos. Hasta el miércoles de la próxima semana. Que esté muy bien, cuídense mucho. Igualmente, licenciado, gracias. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Licen. Hasta luego, chicos, que les vaya bien. Gracias, licenciado.